En las páginas del Nuevo Testamento encontramos la historia de un joven cuya vida cambió por completo al conocer el mensaje de Jesús. Su nombre era Timoteo, un muchacho de un pequeño pueblo que llegaría a ser uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Te invito a descubrir cómo comenzó esta increíble historia, desde sus humildes orígenes hasta sus primeros pasos en la misión junto a Pablo. Listra era una pequeña ciudad en la región de Licaonia, en el corazón de Asia Menor. Un lugar sencillo, lejos de los grandes centros de poder, donde la cultura romana se mezclaba con las tradiciones locales. En este entorno nació Timoteo, un niño destinado a tener un papel importante en la historia del cristianismo. Para conocer sus orígenes, debemos acudir al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 1, donde Lucas nos presenta por primera vez a este joven. En este pasaje se nos dice: llegó entonces a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Este versículo nos revela algo muy interesante sobre Timoteo. Era hijo de un matrimonio mixto. Su madre, Eunice, era judía, mientras que su padre era griego. En aquellos tiempos, este tipo de uniones no eran bien vistas por los judíos más tradicionales. Pero fue precisamente esta mezcla cultural la que preparó a Timoteo para su futuro trabajo. La casa de Timoteo era un punto de encuentro entre dos mundos: el judaísmo, con sus antiguas tradiciones, y la cultura griega con su filosofía y costumbres. Crecer en este ambiente le dio una perspectiva única y la capacidad de entender a personas de diferentes trasfondos. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, Pablo menciona a las dos mujeres que más influyeron en la formación espiritual del joven. El apóstol escribe: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este versículo nos muestra que Timoteo tuvo la bendición de crecer con dos mujeres de fe sincera, que le transmitieron sus creencias a pesar de vivir en un entorno mayormente pagano. Su abuela Loide y su madre Eunice fueron pilares fundamentales en su desarrollo espiritual, sembrando semillas que darían fruto abundante más adelante. Desde muy pequeño, Timoteo recibió una formación religiosa sólida. Cada día, su madre Eunice y su abuela Loide le enseñaban las historias del Antiguo Testamento, las leyes de Moisés y los mensajes de los profetas. No era una educación superficial, sino un estudio profundo de las Escrituras. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Pablo hace referencia a esta educación temprana cuando le dice a su joven discípulo: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este versículo es clave para entender la formación de Timoteo. No comenzó a estudiar la Biblia siendo adulto, lo hizo desde la niñez. Su conocimiento de las Escrituras era profundo y extenso, fruto de años de aprendizaje bajo la guía de su madre y su abuela. En el hogar de Timoteo se celebraban las festividades judías con devoción. Aunque estaban lejos de Jerusalén, Eunice y Loide se esforzaban por mantener vivas las tradiciones. Le enseñaban el significado de cada fiesta y cómo éstas apuntaban al plan de Dios para su pueblo. Cada mañana y cada noche, el pequeño Timoteo recitaba con su familia el Shema, la declaración fundamental de la fe judía que encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, donde leemos: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Estas palabras, repetidas día tras día, se grabaron en su corazón, formando la base de su fe. Timoteo aprendía no solo a memorizar textos, sino a entender su significado profundo.
Sus maestras le mostraban que las Escrituras revelaban el carácter de Dios y su plan para la humanidad. A través de los salmos aprendió a expresar sus emociones ante Dios. Con los proverbios adquirió sabiduría para la vida diaria y estudiando a los profetas desarrolló un sentido de justicia y compasión. Todo esto le dio un conocimiento excepcional del Antiguo Testamento. Sin embargo, había una práctica judía importante que Timoteo no había experimentado: la circuncisión. Por ser hijo de padre griego, no había sido circuncidado en su infancia. Esta situación, aparentemente menor, tendría consecuencias importantes en su futuro ministerio junto a Pablo. El momento que cambiaría para siempre la vida de Timoteo llegó durante el primer viaje misionero de Pablo. En el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 6 y 7, leemos que después de enfrentar persecución en Iconio, Pablo y Bernabé huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Estas palabras marcan la llegada de Pablo a la ciudad de Timoteo. El apóstol comenzó a predicar en las calles y plazas de Listra, compartiendo un mensaje que nunca antes se había escuchado allí: la buena noticia de Jesús, el Mesías prometido que había muerto y resucitado. Para Timoteo, educado en las Escrituras judías, este mensaje era fascinante. Todo lo que había estudiado desde niño cobraba un nuevo sentido a la luz de las palabras de Pablo. El Mesías que los profetas habían anunciado ya había venido, y su nombre era Jesús. Mientras Pablo predicaba, ocurrió algo extraordinario que sin duda impactó profundamente a Timoteo. En Hechos, capítulo 14, versículos 8 al 10, se relata este acontecimiento. Y estaba sentado en Listra un hombre imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Este milagro causó una gran conmoción en la ciudad. La gente, asombrada, comenzó a gritar en su idioma local. En el versículo 11 del mismo capítulo leemos: «Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: Los dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros». La situación pronto se salió de control. En los versículos 12 y 13 se nos cuenta: «Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios». Pablo y Bernabé, horrorizados ante la idea de ser adorados como dioses, intentaron detener a la multitud. Los versículos 14 al 18 relatan su reacción. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». Pablo aprovechó esta oportunidad para hablarles del Dios verdadero, creador de todo. Continuó diciendo, según los versículos 16 y 17: «En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones». A pesar de estas palabras, apenas lograron impedir que les ofrecieran sacrificios. Este incidente mostró a Timoteo el poder del Evangelio y la humildad de sus mensajeros.
Sin embargo, la situación en Listra cambió drásticamente poco después. En el versículo 19 leemos: Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Este versículo describe uno de los momentos más dramáticos del ministerio de Pablo, y un evento que seguramente marcó profundamente a Timoteo. La misma multitud que poco antes quería adorar a Pablo como un dios, ahora lo apedreaba y lo daba por muerto. Para el joven Timoteo, ver la persecución que Pablo sufrió por predicar el Evangelio debió ser una lección poderosa. Comprendió que seguir a Cristo no era un camino fácil, sino que podía implicar sufrimiento y rechazo. A pesar de la violencia del ataque, Dios tenía otros planes para Pablo. El versículo 20 nos cuenta: Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Este suceso milagroso, ver a Pablo recuperarse después de ser apedreado, debió fortalecer la fe del joven Timoteo y mostrarle el poder de Dios para proteger a sus siervos. La valentía de Pablo, que a pesar de casi morir continuó su misión, dejó una impresión indeleble en él. Pasó algún tiempo antes de que Pablo regresara a Listra. En su segundo viaje misionero, ahora acompañado por Silas en lugar de Bernabé, volvió a visitar las iglesias que había fundado en su primer viaje. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 1 al 3, se narra este regreso y el encuentro con Timoteo. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Estos versículos nos muestran varios aspectos importantes sobre Timoteo en ese momento. Primero, ya era un discípulo, lo que indica que se había convertido al cristianismo, probablemente durante la primera visita de Pablo. Segundo, tenía una excelente reputación no solo en su ciudad natal, Listra, sino también en Iconio. Los creyentes de ambas ciudades daban buen testimonio de él, lo que sugiere que era conocido por su fe, su carácter y posiblemente su servicio en la iglesia local. Lo más significativo es que Pablo quiso que éste fuese con él. El apóstol vio algo especial en este joven, reconoció su potencial y decidió invitarlo a unirse a su equipo misionero. Para Timoteo, esta invitación representaba un honor inmenso, pero también un gran desafío. Significaba dejar su hogar, su familia y su comunidad para embarcarse en un viaje lleno de incertidumbres y peligros. La respuesta de Timoteo no se menciona explícitamente, pero sabemos que aceptó la invitación, demostrando su disposición a servir y su compromiso con la expansión del Evangelio. Esta decisión cambiaría el curso de su vida y lo convertiría en uno de los colaboradores más cercanos de Pablo. Antes de partir en su viaje misionero, Pablo tomó una decisión sorprendente respecto a Timoteo. En Hechos, capítulo 16, versículo 3, leemos: Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Esta decisión puede parecer extraña, especialmente considerando que poco antes, en el Concilio de Jerusalén, se había determinado que los gentiles convertidos al cristianismo no necesitaban circuncidarse. En Hechos, capítulo 15, versículos 28 y 29, los apóstoles habían escrito: porque ha parecido bien al Espíritu Santo
y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, ¿por qué Pablo decidió circuncidar a Timoteo? La respuesta está en la estrategia misionera del apóstol. Pablo sabía que trabajarían entre comunidades judías que conocían la ascendencia de Timoteo. Al ser hijo de madre judía, pero no estar circuncidado, podía ser visto como alguien que no respetaba las tradiciones judías, lo que dificultaría su ministerio entre ellos. En su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 19 al 23, Pablo explica su enfoque flexible en cuestiones culturales. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Estos versículos revelan el principio que guiaba las decisiones de Pablo: adaptarse culturalmente para eliminar barreras innecesarias en la predicación del Evangelio. La circuncisión de Timoteo no era una cuestión de salvación, sino de estrategia misionera. El caso de Timoteo contrasta con el de Tito, otro colaborador de Pablo mencionado en Gálatas, capítulo 2, versículos 1 al 3. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. A diferencia de Timoteo, que era medio judío, Tito era completamente gentil, griego, y Pablo se negó a que fuera circuncidado, incluso ante la presión de algunos judíos. Esto demuestra que para el apóstol la circuncisión no era un requisito religioso para los cristianos, sino una decisión contextual, basada en el trasfondo de la persona y las circunstancias de su ministerio. La decisión de circuncidar a Timoteo muestra la sabiduría de Pablo y su flexibilidad en cuestiones culturales cuando no comprometían el mensaje del Evangelio. También refleja la disposición de Timoteo a someterse a este doloroso procedimiento por el bien de la misión, demostrando su compromiso con la causa de Cristo y su respeto por la dirección de Pablo. Después de la circuncisión, Timoteo comenzó su viaje con Pablo y Silas. En Hechos, capítulo 16, versículos 4 y 5, leemos: Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Estos versículos nos muestran que la primera tarea de Timoteo como misionero fue ayudar a fortalecer las iglesias ya establecidas, comunicándoles las decisiones tomadas en el Concilio de Jerusalén. Este papel le permitió conocer diversas comunidades cristianas y entender mejor el funcionamiento de la iglesia primitiva. El equipo misionero continuó su viaje, pero no sin desafíos. En los versículos 6 y 7 del mismo capítulo se nos dice: Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.
Estos versículos describen una etapa confusa del viaje, donde el equipo intentaba decidir su ruta, pero sentía la dirección del Espíritu Santo cerrando ciertas puertas. Para Timoteo, que estaba en sus primeras experiencias misioneras, esto debió ser una importante lección sobre la dependencia de la guía divina. Finalmente, llegaron a Troas, donde recibieron una dirección clara. En los versículos 8 al 10, leemos: «Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio». Este pasaje marca un momento crucial en la historia de la iglesia primitiva. El Evangelio cruzaba de Asia a Europa. Timoteo fue testigo de este acontecimiento histórico y participó en la decisión de seguir la visión de Pablo. El equipo llegó a Filipos, primera ciudad de la provincia de Macedonia, donde tuvieron experiencias tanto positivas como negativas. En Hechos, capítulo 16, encontramos el relato de la conversión de Lidia, versículos 13-15, la liberación de una joven adivina, versículos 16-18, y como consecuencia, el arresto y azote de Pablo y Silas, versículos 19-24. Aunque Timoteo no es mencionado explícitamente en estos eventos, es probable que estuviera presente y fuera testigo de todo lo ocurrido. Ver a Pablo y Silas cantar himnos en la cárcel después de ser azotados, versículo 25, y presenciar el terremoto y la conversión del carcelero, versículos 26-34, debieron ser experiencias formativas para el joven discípulo. Tras salir de Nusinto, Filipos, el equipo pasó por Anfípolis y Apolonia hasta llegar a Tesalónica. En Hechos, capítulo 17, versículos 1 al 4, se describe su ministerio en esta ciudad. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días, de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Para Timoteo, estas experiencias fueron invaluables. Observó cómo Pablo predicaba en las sinagogas, cómo usaba las Escrituras para mostrar que Jesús era el Mesías, y cómo respondía tanto a los que aceptaban el mensaje como a los que lo rechazaban. Sin embargo, como en otras ciudades, pronto enfrentaron oposición. Los versículos 5 al 9 narran cómo algunos judíos celosos incitaron un alboroto en la ciudad buscando a Pablo y Silas en casa de Jasón y finalmente obligando a Jasón a pagar una fianza. Debido a la persecución en Tesalónica, los creyentes tomaron una decisión importante. En Hechos, capítulo 17, versículo 10, leemos: «Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. En Berea encontraron una recepción mucho más favorable. Los versículos 11 y 12 nos cuentan: «Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres». Esta experiencia en Berea debió ser refrescante para el equipo misionero después de las dificultades en Tesalónica. Para Timoteo, ver a personas que examinaban las Escrituras diariamente para verificar el mensaje de Pablo fue sin duda una lección importante sobre el estudio bíblico responsable.
Sin embargo, la paz no duró mucho tiempo. En los versículos 13 y 14 se relata: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Este versículo marca la primera separación de Timoteo y Pablo. Mientras el apóstol fue enviado a Atenas para su seguridad, Timoteo y Silas se quedaron en Berea para continuar el trabajo iniciado allí. Esta decisión muestra la confianza que Pablo tenía en sus colaboradores, a pesar de la juventud de Timoteo. Quedarse en Berea representó para Timoteo su primera experiencia de liderazgo sin la supervisión directa de Pablo. Junto con Silas, tuvo que fortalecer a los nuevos creyentes, enseñarles más sobre la fe cristiana y proteger la congregación de los ataques de los opositores. Esta separación fue una prueba importante para Timoteo. Ya no podía depender constantemente de Pablo para tomar decisiones o responder preguntas difíciles. Tuvo que aplicar lo que había aprendido y desarrollar su propio estilo de liderazgo, siempre en colaboración con Silas, un creyente más experimentado. La capacidad de Timoteo para asumir responsabilidades en Berea demostró su madurez espiritual y ministerial. A pesar de su juventud, mostró que podía ser un líder efectivo, capaz de enseñar, pastorear y defender la fe cuando era necesario. Mientras tanto, Pablo había llegado a Atenas, donde sentía la ausencia de sus colaboradores. En Hechos, capítulo 17, versículo 15, leemos: «Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron». Pablo deseaba que sus compañeros se reunieran con él lo antes posible, pero antes tenía una tarea especial para Timoteo. En su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 y 2, Pablo explica: «Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe». Esta misión a Tesalónica fue un gran voto de confianza para Timoteo. Pablo lo envió de regreso a una ciudad donde habían enfrentado persecución, con la importante tarea de fortalecer la fe de los nuevos creyentes que estaban bajo presión. En los versículos 3 y 4, Pablo expresa su preocupación: «A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis». Timoteo aceptó esta difícil misión, demostrando su valentía y compromiso con el Evangelio. Viajó a Tesalónica, se reunió con la iglesia y los animó a mantenerse firmes a pesar de la persecución. Mientras tanto, Pablo había dejado Atenas y se había trasladado a Corinto, como leemos en Hechos, capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Tras completar su misión en Tesalónica, Timoteo viajó a Corinto para reunirse con Pablo, llevando buenas noticias sobre la iglesia tesalonicense. En Hechos, capítulo 18, versículo 5, se menciona esta reunión: «Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo». La llegada de sus colaboradores renovó el ánimo de Pablo y le permitió dedicarse más intensamente a la predicación.
El informe positivo de Timoteo sobre los tesalonicenses alegró especialmente al apóstol. En su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 8, Pablo expresa su alegría por las noticias recibidas. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. El exitoso cumplimiento de esta misión consolidó la posición de Timoteo como colaborador clave de Pablo. Su capacidad para fortalecer a los creyentes y traer un informe preciso demostró que había crecido como líder. Mientras estaban en Corinto, Pablo, con la ayuda de Silas y Timoteo, escribió las cartas a los tesalonicenses. En la introducción de estas cartas, incluye a sus colaboradores como coautores. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, leemos: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros. Esta inclusión muestra el respeto que Pablo tenía por Timoteo y el papel importante que este joven discípulo había asumido en el ministerio. Ya no era simplemente un ayudante, sino un colaborador cuya contribución era valorada y reconocida públicamente. La reunión en Corinto marcó el final de la primera etapa del ministerio de Timoteo junto a Pablo. Había pasado de ser un joven creyente en Listra a convertirse en un misionero experimentado que podía liderar por sí mismo y colaborar en la escritura de cartas apostólicas. Los cimientos de su futuro liderazgo estaban firmemente establecidos. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo emprendió su tercer viaje misionero. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 1, se nos cuenta que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, llegó a Éfeso. Esta gran ciudad, capital de la provincia romana de Asia, sería el escenario de uno de los ministerios más largos e importantes de Pablo. Timoteo, que ya se había convertido en un colaborador de confianza, acompañaba a Pablo en este viaje. La llegada a Éfeso marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida del joven discípulo. Esta metrópolis, con su imponente templo de Artemisa y su próspero comercio, representaba un desafío muy diferente a las ciudades más pequeñas que habían visitado antes. En Hechos, capítulo 19, versículo 8, leemos que, entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Como de costumbre, Pablo comenzó su ministerio en la sinagoga local, pero la oposición no tardó en surgir. El versículo 9 nos dice que, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Este cambio de estrategia resultó en un ministerio mucho más largo de lo habitual. En el versículo 10 se afirma que esto continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. En total, Pablo pasó cerca de 3 años en Éfeso, un periodo extraordinariamente largo comparado con sus estancias en otras ciudades. Durante este tiempo, Timoteo tuvo una oportunidad única de aprendizaje. Día tras día, observaba cómo Pablo enseñaba en la escuela de Tirano, cómo respondía a las preguntas difíciles, cómo trataba con personas de diferentes trasfondos. Para un joven líder en formación, no podía haber mejor escuela que esta experiencia intensiva junto al apóstol. El ministerio en Éfeso no se limitaba a la enseñanza.
Hechos 19, versículos 11 y 12, nos cuenta que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban a los enfermos pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Timoteo fue testigo de estas manifestaciones sobrenaturales que confirmaban el mensaje del Evangelio. El contacto con la cultura pagana de Éfeso presentaba desafíos espirituales únicos. En Hechos 19, versículos 13 al 16, se relata un incidente con exorcistas judíos que intentaron usar el nombre de Jesús sin tener fe en él. El resultado fue que el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Este episodio mostró el peligro de tratar con fuerzas espirituales sin la autoridad adecuada. El impacto del Evangelio en Éfeso fue tan grande que afectó incluso la economía local. Muchos practicantes de magia se convirtieron y quemaron sus libros de hechicería. Hechos 19, versículo 19, nos dice que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Una clara muestra del poder transformador del Evangelio en aquella ciudad. Pero el éxito también trajo oposición. El famoso motín provocado por Demetrio, un platero que fabricaba templecillos de Artemisa, puso en peligro a Pablo y sus compañeros. En Hechos 19, versículos 28 y 29, leemos que la ciudad se llenó de confusión, y agarrando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, los arrastraron al teatro. Durante esta crisis, Timoteo probablemente aprendió valiosas lecciones sobre cómo manejar situaciones de tensión y peligro. El tiempo en Éfeso fue formativo para Timoteo. Como auxiliar de Pablo, no solo aprendía doctrina, sino también estrategias misioneras, gestión de conflictos y liderazgo práctico. Estas experiencias lo preparaban para las responsabilidades mayores que pronto tendría que asumir. Durante el ministerio en Éfeso, Pablo confió a Timoteo misiones importantes que demostraban la creciente confianza que tenía en su joven discípulo. Una de las tareas más delicadas fue enviarlo a Corinto para abordar los problemas que afectaban a esa iglesia. En su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 al 19, Pablo anuncia: «Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere». Esta misión era particularmente delicada por varios motivos. Primero, la iglesia de Corinto enfrentaba serios problemas: divisiones internas, inmoralidad, disputas legales entre hermanos y confusión doctrinal. Segundo, algunos en Corinto habían desarrollado una actitud de oposición hacia Pablo. Y tercero, Timoteo era relativamente joven e inexperto comparado con algunos líderes de Corinto. Pablo era consciente de estos desafíos. En 1 Corintios, capítulo 16, versículos 10 y 11, advierte a la iglesia: «Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos». Estas palabras revelan la preocupación de Pablo por cómo sería recibido Timoteo. La frase «nadie le tenga en poco» sugiere
que su juventud podría ser motivo de desprecio por parte de algunos. Sin embargo, Pablo deja claro que Timoteo era su representante oficial, haciendo la obra del Señor así como yo. La tarea principal de Timoteo era recordar a los corintios el proceder en Cristo de Pablo, es decir, su ejemplo de vida y su enseñanza. En una comunidad donde algunos estaban desviándose del camino, este recordatorio era vital. Además, Timoteo debía preparar el terreno para la futura visita de Pablo. Otra parte importante de la misión era entregar la primera carta a los corintios. Aunque no se menciona explícitamente que Timoteo llevara esta carta, es probable que fuera así, ya que Pablo lo envió a Corinto aproximadamente al mismo tiempo que escribió la carta. Esta misión ponía a prueba las habilidades diplomáticas de Timoteo. Tenía que corregir sin ofender, enseñar con autoridad sin ser autoritario, y mantener la unidad mientras abordaba problemas divisivos. Para un joven líder, era un desafío formidable. Después de cumplir su misión en Corinto, Timoteo debía regresar a Pablo con un informe sobre la situación. En 1 Corintios 16:11, Pablo menciona que esperaba a Timoteo con los hermanos, lo que indica que el joven no viajaría solo en su regreso. Aunque las Escrituras no detallan cómo le fue a Timoteo en esta misión específica, el hecho de que Pablo siguiera confiando en él para tareas importantes sugiere que cumplió satisfactoriamente con su responsabilidad. Esta experiencia en Corinto sin duda fortaleció su carácter y amplió sus habilidades como líder, preparándolo para el papel aún más importante que pronto asumiría en Éfeso. Llegó el momento en que Pablo tomó una decisión crucial: dejar a Timoteo al frente de la iglesia de Éfeso. Esta decisión marcó un antes y un después en la vida del joven discípulo, que pasaba de ser un auxiliar a convertirse en el líder principal de una de las iglesias más importantes del mundo cristiano primitivo. En su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo explica esta decisión. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Estas palabras revelan que la separación no fue fácil para Pablo. Tuvo que rogar a Timoteo que se quedara en Éfeso mientras él continuaba su viaje. También indican el propósito principal de la tarea: combatir las falsas enseñanzas que amenazaban la pureza del Evangelio en aquella ciudad. La iglesia de Éfeso enfrentaba desafíos específicos que hacían esta tarea particularmente difícil. En el capítulo 1, versículos 6 y 7, Pablo describe a algunos que desviándose se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Estos falsos maestros mezclaban el Evangelio con especulaciones judaicas y otras filosofías, creando confusión entre los creyentes. Además, Éfeso era un centro de culto pagano, dominado por el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La influencia de este culto y de prácticas mágicas seguía siendo fuerte incluso entre algunos convertidos al cristianismo. En Hechos 19:19 ya habíamos visto cómo muchos que practicaban la magia habían quemado sus libros, pero la amenaza de recaída en estas prácticas siempre estaba presente. Otro desafío que Timoteo enfrentaba era su propia juventud. Aunque no sabemos su edad exacta en ese momento, era lo suficientemente joven como para que Pablo tuviera que instruirle en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12.
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esta advertencia sugiere que la edad de Timoteo podía ser vista como un obstáculo para su autoridad. En una cultura que valoraba enormemente la experiencia de los ancianos, un líder joven podía enfrentar escepticismo o incluso resistencia abierta. Pablo aconseja a Timoteo compensar su juventud siendo un ejemplo intachable en todos los aspectos de su vida. A pesar de estos desafíos, Pablo confiaba plenamente en la capacidad de Timoteo para liderar la iglesia de Éfeso. Lo había formado durante años, observando su crecimiento y madurez. Además, reconocía en él no solo conocimiento doctrinal, sino también cualidades de carácter esenciales para el liderazgo: fidelidad, dedicación y un corazón genuino para servir. La nominación de Timoteo como pastor de Éfeso representaba una nueva fase en su ministerio. Ya no estaría bajo la supervisión directa de Pablo, sino que tendría que tomar decisiones importantes por sí mismo, aplicando lo que había aprendido durante sus años como discípulo y colaborador del apóstol. Para ayudar a Timoteo en su nueva y desafiante misión, Pablo le escribió una carta llena de instrucciones prácticas sobre cómo liderar la iglesia de Éfeso. Esta carta, conocida como Primera de Timoteo, es un valioso manual de liderazgo cristiano que revela las preocupaciones de Pablo y su visión para la iglesia. En 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, Pablo explica su propósito al escribir: «Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad». Estas palabras muestran que Pablo veía su carta como una guía interina hasta que pudieran reunirse nuevamente. Una de las primeras instrucciones se refiere a la selección de líderes para la iglesia. En el capítulo 3, versículos 1 al 7, Pablo detalla las cualidades necesarias para los obispos o supervisores. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Similarmente, en los versículos 8 al 13, establece requisitos para los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Estas instrucciones detalladas ayudarían a Timoteo a elegir sabiamente a quienes compartirían con él la responsabilidad de liderar la iglesia. Pablo enfatiza el carácter por encima de las habilidades, subrayando que los líderes cristianos deben ser ejemplos de integridad tanto dentro como fuera de la iglesia. Otra área importante que Pablo aborda es el cuidado de las viudas. En el capítulo 5, versículos 3 al 16, proporciona directrices específicas: honra a las viudas que en verdad lo son. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras.
Estas instrucciones no solo aseguraban el cuidado apropiado de las viudas genuinamente necesitadas, sino que también protegían los recursos de la Iglesia de posibles abusos. Pablo también advierte contra el amor al dinero y las falsas doctrinas. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10, escribe: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y en el versículo 20 del mismo capítulo exhorta: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Estas advertencias eran particularmente relevantes en Éfeso, una ciudad próspera donde las tentaciones materiales y las filosofías competidoras abundaban. Además de estas instrucciones específicas, la carta está llena de consejos prácticos sobre cómo tratar a diferentes grupos dentro de la iglesia: ancianos, jóvenes, viudas, esclavos, ricos. Pablo le proporciona a Timoteo un marco completo para su ministerio pastoral, basado no solo en principios teológicos, sino también en la sabiduría práctica adquirida a través de años de experiencia misionera. Estas instrucciones pastorales fueron sin duda de gran valor para Timoteo mientras enfrentaba los desafíos diarios de liderar la iglesia de Éfeso. Le dieron la confianza de saber que, aunque estaba físicamente separado de su mentor, seguía beneficiándose de la sabiduría y guía de Pablo. Además de los retos que enfrentaba como líder de la iglesia de Éfeso, Timoteo también lidiaba con desafíos personales que podían afectar su ministerio. Pablo, conociendo bien a su discípulo, aborda estos asuntos con sensibilidad y sabiduría en sus cartas. Uno de los retos más significativos para Timoteo parece haber sido una tendencia natural a la timidez o al temor. En su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7, Pablo escribe: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas palabras sugieren que Timoteo necesitaba ánimo para ejercer con confianza los dones que Dios le había dado. Esta exhortación se relaciona con otro desafío: la juventud de Timoteo y la posibilidad de que algunos menospreciaran su autoridad por este motivo. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, Pablo le aconseja: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En lugar de sentirse intimidado por su juventud, Timoteo debía convertirla en una ventaja, siendo un modelo excepcional para todos los creyentes. Otro reto que Timoteo enfrentaba eran problemas de salud física. En 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 23, Pablo le recomienda: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Este versículo revela que Timoteo sufría de algún trastorno estomacal recurrente. Es notable que Pablo ofrezca un consejo práctico para este problema físico en medio de instrucciones espirituales y pastorales, mostrando que reconocía la conexión entre el bienestar físico y la efectividad del ministerio. La salud de Timoteo era una preocupación para Pablo por una buena razón. En Éfeso, Timoteo necesitaba toda su energía y fortaleza para enfrentar tanto la oposición externa como los desafíos internos. Un problema crónico de salud podía ser no solo doloroso, sino también agotador.
limitando potencialmente su capacidad para cumplir con todas sus responsabilidades. Quizás el desafío más importante que Timoteo enfrentaba era el de mantener la pureza doctrina en medio de crecientes desviaciones. Por eso Pablo le exhorta en 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Timoteo tenía la responsabilidad de preservar y transmitir fielmente el evangelio que había recibido de Pablo sin permitir que fuera distorsionado por las filosofías populares de la época. Este buen depósito no era simplemente un conjunto de doctrinas, sino el mensaje vivo del evangelio que transformaba vidas. Guardarlo requería no solo conocimiento intelectual, sino también convicción espiritual y coraje moral. Timoteo necesitaba estar firmemente arraigado en la verdad para poder discernir y confrontar el error. A través de sus cartas, Pablo ayudó a Timoteo a enfrentar estos desafíos personales con una mezcla de instrucción práctica, ánimo espiritual y amor paternal. Le recordaba constantemente que no estaba solo en su lucha, que contaba no solo con el respaldo de Pablo, sino, más importante aún, con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Los desafíos de Timoteo, lejos de descalificarlo para el ministerio, eran oportunidades para crecer en dependencia de Dios y en efectividad como líder. Su disposición a perseverar a pesar de estas dificultades es un testimonio de su carácter y compromiso con el llamado que había recibido. Mientras Timoteo lideraba la iglesia en Éfeso, Pablo enfrentaba sus propios desafíos. El apóstol había sido arrestado nuevamente y llevado a Roma como prisionero. Esta vez, la situación era mucho más grave que su primer encarcelamiento romano. Pablo sabía que el final de su vida se acercaba. En estas circunstancias difíciles, escribió su segunda carta a Timoteo, que contiene algunas de sus palabras más personales y conmovedoras. En 2 Timoteo capítulo 1, versículos 16 y 17, Pablo menciona su situación. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. La gravedad de su situación se hace aún más evidente en el capítulo 4, versículos 6 al 8, donde escribe: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo veía su muerte inminente no con temor, sino con la satisfacción de una vida bien vivida al servicio de Cristo. En medio de esta difícil situación, Pablo anhelaba ver a su amado discípulo una vez más. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 9, le ruega: procura venir pronto a verme. La urgencia de este pedido se enfatiza en el versículo 21. Procura venir antes del invierno. Pablo sabía que si Timoteo esperaba demasiado, podría ser demasiado tarde, ya sea porque los viajes por mar se volvían peligrosos en invierno o porque Pablo podría ser ejecutado pronto. La soledad de Pablo en prisión se refleja en sus palabras en el capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y en el versículo 16 añade: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. En estos momentos difíciles, el apoyo y la presencia de Timoteo significarían mucho para el apóstol envejecido. Además de pedir su presencia,
Pablo también le pide a Timoteo que le traiga objetos personales importantes. En el capítulo 4, versículo 13, escribe: «Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos». Este pedido revela detalles conmovedores sobre la situación de Pablo. El capote sería útil para mantenerlo abrigado en la fría celda durante el invierno que se aproximaba. Los libros y pergaminos, probablemente copias de las Escrituras y quizás algunos de sus propios escritos, le proporcionarían alimento espiritual e intelectual durante sus últimos días. Esta segunda carta a Timoteo no es solo un pedido de ayuda personal, sino también un último testamento ministerial de Pablo. Está llena de exhortaciones finales y encargos solemnes para Timoteo, como en el capítulo 2, versículo 2. «Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros». Pablo está pasando la estafeta del liderazgo a la siguiente generación, confiando en que Timoteo continuará y expandirá la obra que él había comenzado. No sabemos con certeza si Timoteo logró llegar a Roma antes de la muerte de Pablo. Las Escrituras no nos proporcionan esta información. Pero lo que sí sabemos es que esta última carta de Pablo se convirtió en un tesoro invaluable para Timoteo, una fuente continua de instrucción, ánimo y recuerdos de su amado mentor, que lo ayudaría a enfrentar los desafíos que aún tenía por delante. Después de la muerte de Pablo, Timoteo continuó su ministerio en Éfeso, consolidando el trabajo que habían comenzado juntos. Aunque la Biblia no nos proporciona muchos detalles sobre esta etapa de su vida, podemos inferir aspectos de su legado a partir de las instrucciones que recibió de Pablo y algunas referencias históricas tempranas. Uno de los principales logros de Timoteo fue la consolidación de la iglesia en medio de una cultura pagana dominante. Éfeso era famosa por su templo de Artemisa o Diana, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En Hechos, capítulo 19, versículo 35, el escribano de la ciudad se refiere a Éfeso como guardiana del templo de la gran diosa, Diana, y de la imagen venida de Júpiter. Este culto no era solo una religión, sino también una fuente vital de identidad cívica e ingresos económicos para la ciudad. En este contexto hostil, Timoteo tenía que guiar a los creyentes para que mantuvieran su fe sin comprometerse con las prácticas paganas circundantes. Las palabras de Pablo en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 11, resonarían constantemente en sus oídos. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Otro aspecto importante de su legado fue el combate contra las prácticas ocultistas que prevalecían en Éfeso. Esta ciudad era conocida como un centro de magia y hechicería. En Hechos 19:19 se describe cómo muchos que practicaban la magia quemaron sus libros al convertirse. Sin embargo, la tentación de recurrir a estas prácticas seguía siendo fuerte, especialmente en tiempos de crisis o enfermedad. Para contrarrestar estas influencias, Timoteo tuvo que enseñar y modelar la dependencia total de Cristo. La advertencia de Pablo en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, era particularmente relevante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Timoteo debía estar vigilante contra estas desviaciones y guiar a la congregación hacia la verdad. Un tercer aspecto crucial de su legado fue la formación de nuevos líderes según las instrucciones de Pablo.
En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, el apóstol le había encargado: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta instrucción establecía un modelo de discipulado multigeneracional. Pablo había enseñado a Timoteo, quien debía enseñar a otros hombres fieles, quienes a su vez enseñarían a otros. Siguiendo este patrón, Timoteo identificó, formó y comisionó a líderes que pudieran compartir la carga del ministerio y eventualmente continuarlo cuando él ya no estuviera. Les transmitió no solo conocimientos teológicos, sino también el ejemplo de vida y ministerio que había aprendido de Pablo. Finalmente, quizás el aspecto más importante del legado de Timoteo fue la preservación de la sana doctrina apostólica. En una época en que empezaban a surgir diversas herejías y desviaciones del evangelio original, Timoteo se mantuvo firme en la enseñanza que había recibido. Pablo le había encargado en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Este buen depósito era el evangelio en su pureza, sin adiciones ni sustracciones. Timoteo lo custodiaba no como una reliquia museo, sino como una verdad viva que transformaba vidas. Lo predicaba con claridad, lo defendía con vigor y lo vivía con integridad, asegurando que la siguiente generación recibiera el mismo mensaje salvador que Pablo había proclamado. A través de estos esfuerzos, Timoteo dejó una huella duradera en Éfeso y en la iglesia primitiva. Su liderazgo fiel durante este período crítico ayudó a establecer el cristianismo firmemente en una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, sentando las bases para su expansión continua en Asia Menor y más allá. Los últimos años de la vida de Timoteo no están registrados en las escrituras canónicas. Para conocer este período, dependemos de tradiciones eclesiásticas tempranas y escritos de los padres de la Iglesia. Aunque estos relatos no tienen la misma autoridad que la Biblia, nos ofrecen una perspectiva sobre cómo la Iglesia primitiva recordaba a este fiel discípulo de Pablo. Según estas tradiciones, Timoteo continuó sirviendo como obispo de Éfeso durante muchos años después de la muerte de Pablo. Su ministerio se extendió hasta el reinado del emperador Domiciano, 81-96 d.C., período en que los cristianos enfrentaron creciente hostilidad por parte de las autoridades romanas. Durante estos años, Timoteo aplicó fielmente las enseñanzas que había recibido de Pablo. El consejo del apóstol en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, guiaba su ministerio diario. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En obediencia a estas palabras, Timoteo predicaba constantemente, enseñaba con paciencia y corregía cuando era necesario. Su presencia era un faro de esperanza y orientación para los creyentes que enfrentaban persecución y presiones sociales por su fe. Las tradiciones también indican que Timoteo se opuso activamente a las prácticas paganas de Éfeso, especialmente durante las festividades en honor a Artemisa. Estas celebraciones a menudo incluían comportamientos inmorales y rituales idólatras que contravenían directamente las enseñanzas cristianas. Una de las festividades más importantes era conocida como Catagogia, durante la cual los participantes llevaban ídolos y se entregaban a excesos diversos. Según el relato tradicional, durante una de estas festividades, alrededor del año 97 d.C., Timoteo intentó predicar contra estas prácticas idólatras.
Su valiente testimonio provocó la ira de la multitud pagana. Furiosos por lo que consideraban una ofensa a su diosa y sus tradiciones, algunos participantes de la festividad atacaron a Timoteo. De acuerdo con estos relatos, lo golpearon brutalmente con palos y piedras. Aunque fue rescatado por otros cristianos y llevado a un lugar seguro, murió 2 días después a causa de sus heridas, convirtiéndose en mártir por su fe. Esta forma de muerte, aunque dolorosa, era un reflejo de su vida. Timoteo no buscó el martirio, pero tampoco rehuyó proclamar la verdad, incluso cuando era peligroso hacerlo. Había aprendido bien la lección de Pablo, quien en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12, le había advertido: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El martirio de Timoteo tuvo un profundo impacto en la iglesia de Éfeso y en las comunidades cristianas de toda Asia Menor. Lejos de silenciar el testimonio cristiano, su muerte valiente fortaleció la fe de muchos e inspiró a una nueva generación de creyentes a mantenerse firmes frente a la persecución. Siglos después de su muerte, se construyó una iglesia en Éfeso dedicada a Timoteo, y sus supuestas reliquias fueron trasladadas a Constantinopla durante el reinado de Constancio II, en el siglo IV. Estos actos demuestran el profundo respeto y veneración que la iglesia primitiva tenía por este fiel siervo de Cristo. El legado espiritual de Timoteo inspiró a generaciones de cristianos mucho después de su muerte. Su historia ejemplifica el poder transformador del Evangelio y la influencia duradera que puede tener un líder fiel. De un joven tímido de una pequeña ciudad provincial, Dios formó un pastor valiente que lideró una de las iglesias más importantes del mundo antiguo y finalmente dio su vida por la fe que predicaba. La vida de Timoteo nos recuerda que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Con la guía adecuada, en su caso de Pablo, un corazón dispuesto y la dependencia del Espíritu Santo, incluso alguien joven e inexperto puede convertirse en un poderoso instrumento en las manos de Dios. Como Pablo le escribió en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo vivió este consejo hasta el final de sus días. Si te ha inspirado conocer cómo Timoteo superó su juventud, su timidez y sus problemas de salud para servir fielmente, te invito a llevar esta historia a otros que también necesitan escucharla. ¿Te gustaría recibir más historias bíblicas como esta cada semana? Entonces, no olvides suscribirte a nuestro canal ahora mismo presionando el botón de suscripción que aparece abajo. Y si crees que este mensaje puede animar a algún amigo o familiar, comparte este video con ellos. A veces, una simple historia bíblica puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. En nuestro próximo video conoceremos la historia de otro personaje bíblico que, al igual que Timoteo, fue transformado por el poder de Dios para cumplir un propósito extraordinario. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida de Timoteo. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.